entonces. Vamos a la clase entonces de hoy día. ¿Qué tenemos que ver en la clase hoy día? Tenemos que ver el producto cruz, el producto mixto y proyección ortogonal entre vectores. Bien, vamos entonces. Vamos entonces, producto cruz. Yo al producto mixto le llamo producto triple escalar, pero es lo mismo. Bien, aquí le llaman producto mixto. Ya. Vamos entonces. Imaginemos que tenemos dos vectores en R3. El concepto alumno de producto cruz es para vectores en R3, ¿de acuerdo? Entonces sean U y V, dos vectores en R3, no nulos. Queremos encontrar un tercer vector no nulo, que sea perpendicular a ambos, u ortogonal a ambos. ¿Cierto? O sea, queremos encontrar un vector W, de modo que producto punto con el U de 0 y producto punto con el V de 0. Decir, bueno, ahí está el producto punto, y dice, manipulando un poco estas ecuaciones, se llega, pero eso es como muy mágico. Entonces, lo vamos a definir así. De definición, sean U y V, dos vectores en RT, se define el producto cruz o producto vectorial. Se anota así, chiquillos, U cruz B. ¿De acuerdo? El producto cruz entre dos vectores, como este vector. Tampoco uno se lo va a aprender de memoria esta definición. Pero ya les voy a enseñar una manera de obtener el producto cruz entre dos vectores en RT. Lo importante es que el producto cruz es un vector que es ortogonal tanto a U como a B. Entonces, U cruz B es un vector en RT que es perpendicular a U y a B, a ambos. ¿Cómo se calcula? Aquí vamos a hacerlo. La definición de producto cruz se puede trabajar como un determinante bien especial. ¿Por qué? Vamos a entender que el vector I es el vector 1, 0, 0. El vector J es el 0, 1, 0. Y el vector K es el vector 0, 0, 1. Entonces, escribimos este determinante. ¿Qué ponemos arriba? IJK. En la primera fila. En la segunda fila ponemos las coordenadas del vector U. Y en la tercera fila las coordenadas del vector B. Fíjense, U cruz B, ¿verdad? Entonces, U en la segunda fila, coordenada del vector B en la tercera fila. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, como si fuera un determinante normal. Como si estos fueran números. Entonces, usted lo hace por la primera fila. Entonces te queda el vector I multiplicado borramos aquí, borramos acá, y nos queda este determinante, U2 por D3. No me diga que se equivocaron. Ajá. Se equivocaron. Yo lo había visto muy bien. A ver. No. Sí, está bien lo que dije. Pues, vector I. Borramos ahí, borramos aquí. U2 por D3. Y el otro, ¿cómo lo hicieron? El J. Menos J vamos. 1 D3, B1, 3. Este está bien, ¿verdad? Y el K, Según borramos aquí. yo, está malo el primero, el con la I. Debería Claro. ser U2 U3 de con 3. B2. Sí. Aquí debería ser U2 de 3. Ay. Aquí, ¿verdad? Este debería ser 2. 2. Y este debería ser 3. 3. ¿Ya? U2 de 3 menos de 2 U3. O sea, este es U3. U3 y este de 2. Uf. Ahora sí. Entonces, y borramos ahí, me queda U2 de 3, ahí está, menos de 2 U3, de 2 U3. Ahí está, ya. Disculpen, pero no es mi culpa. Qué raro, porque yo se supone que lo había revisado, pero bueno. A lo mejor miré otra PPT. Ya, y los otros también, ¿verdad? ¿Cierto? Y por U2 de 3 menos de 2 U3 menos J por aquí, por acá, U1 de 3 menos B1 U3, ahí está. Y más K por 1B2 menos U2B1. Ya, ahí está.
Entonces, quiero que vean algo. Aquí, fíjense en lo siguiente, ¿eh? Esto es mío. El I es el vector 1, 0, 0, el J es el 0, 1, 0 y el K es el 0, 0, 1. Si tú multiplicas el vector I por alfa, número, el vector J por beta y el vector K por gamma, tú vas a obtener el vector alfa, beta, gamma. No sé si lo ven eso. Este por alfa, este por beta y este por gamma. Y lo sumas, te queda el vector alfa, beta, gamma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo digo 2i menos j más 3k, ¿quién es? El vector 2 menos 1, 3. ¿Estamos bien? Entonces, cuando definen acá y dice S por I menos S por J más S por K, se trataría entonces del vector U2B3 menos U3B2, coma, menos U1B3 más U3B1, coma, 1B2 menos U2B1, listo. ¿Sí? Y acá la definición lo pusieron bien, U2B3 menos U3B2. 2B3, claro, ahí está, perfecto. ¿Cierto? Ya, listo. Profe, Dígame, ¿por qué la segunda va negativa? La J. porque acuérdate que tú cuando calculas el determinante, si vas por la primera fila, aquí en el segundo elemento dice menos 1 elevado al lugar que ocupa, ¿no? Ah, Y ya. este está en el lugar 1, 2, entonces menos 1 elevado a 3 te queda menos, ¿sí o no? Sí, ahí sí. ¿Te acuerdas? Acuérdate que va más, menos, más. Ya. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, déjenme que veamos un ejemplito antes de seguir. Esta es mi versión. Entonces, eso ya se lo expliqué. Si yo me doy un vector U y un vector V, el producto cruz entonces lo definimos así, ya lo expliqué, ¿verdad? Entonces sería I por, aquí con otras letras, I por IC menos DZ, menos J borramos, XC menos ZA, ahí está, más K por XD menos A por I. Ahí está correcto. Ejemplo, para que vean un ejemplo. Si yo hago el producto cruz entre 202 y el menos 143, entonces quería un determinante. Y JK, escribo el 202, el menos 143, y vamos calculando. Y por pum, 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 sería 0 menos 8, menos J por, borramos. 6 menos más 2, 8. Ahí está. Y más K por, borramos, 8. Listo. O sea que ¿quién sería el producto cruz? El vector menos 8, menos 8, 8. Ahora, igual ustedes pueden comprobar, ¿cómo pueden comprobar que hicieron bien el producto cruz? Verifiquen, porque el producto cruz es perpendicular a ambos. Entonces digo, este que me dio acá, ¿es perpendicular con ese? Bueno, hagan el producto punto. Menos 8 por 2, menos 16. Más 0 y más 16 me da 0. Este por este, producto punto. Me daría 8 menos 32, sería menos 24, más 24, 0. ¿Y que ellos entendieron lo que les dije? Entonces usted hace el producto cruz y comprueba que está bien hecho. Como compruebo, hago el producto punto con cada uno de los vectores. Me tiene que dar 0. Acuérdense que el producto cruz es un vector que es perpendicular a ambos vectores. ¿Sí? Así que ellos entendieron el ejemplo, ¿no? Sí. Perfecto. Volvemos a la clase. Bueno, entonces ahí había ese error. Y el producto mixto. ¿Cómo se define el producto mixto? O el que yo le llamo producto triple por escalar, o producto triple escalar. Entonces, el producto mixto se calcula con 3 vectores, en R3, siempre en R3. Entonces, me doy un vector U, un vector D, un vector W, y el producto mixto es simplemente, corresponde al producto mixto, a, a U punto D cruz W, que da un número. Acuérdense que el producto cruz da un vector, y U punto un vector da un número, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese número? Bueno, se pone y no le cambien el orden. Ya, el U, en la primera fila, las coordenadas,
el B en la segunda y el W en la tercera. Y se calcula, como siempre calcula, espero que lo hayan hecho bien. 1 por, borramos, B2, ahí lo hicieron bien, ¿no? B2W3 menos, claro, un determinante normal. Menos U2 por, lo hicieron bien, B1W3 menos 1 y más U3 por borro, B1W2 menos B2W1. Ya, eso está bien hecho. Eso sí que lo hicieron bien. Este se llama entonces el producto mixto. Yo le llamo producto triple escalar. Es U punto B cruz doble. Si usted se equivocara y escribiera en otro orden los vectores, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Si ellos se equivocaran y escribieran, supongamos que se equivocaran y escribieran los vectores en otro orden, aquí, en el determinante. ¿Qué es lo que podría pasar? A nadie se le ocurre. Se puede cambiar el signo del determinante. ¿Por qué? Porque si yo cambio el orden de dos filas en un determinante, acuérdense, si cambiamos el orden de dos filas en un determinante, el determinante cambia signo, ¿no? ¿Cierto? Así que lo peor que le podría pasar es que le quedara el número, digamos, final con el signo cambiado. Bueno, pero ya lo entendieron cómo se hace. Entonces este se llama el producto mixto, claro, pues se trata de producto punto y se trata de producto cruz, ¿no? Bueno, propiedades del producto. Ya, el producto cruz, cuando usted hace el producto cruz entre dos vectores iguales, el resultado es el vector nulo. ¿Y eso por qué? Porque si estos dos vectores fueran iguales, acuérdense que en un determinante, si una fila es igual a otra fila, el determinante es cero, ¿no? ¿Cierto? Así que cero, pero aquí en este caso sería cero vector. O sea que el producto cruz entre dos vectores iguales es igual al vector nulo. Otra propiedad que ya dijimos, el producto cruz es perpendicular a U y el producto cruz es perpendicular a beta. ¿Qué pasa si yo cambio el orden de los vectores en el producto cruz? Bueno, ¿qué crees que pasa cuando en un determinante tú cambias el orden de dos filas? Cambia el signo, ¿no? O sea que te queda el U cruz B, o el B cruz U, si quieres, es menos U cruz B, o el U cruz B es menos B cruz. O sea, el producto cruz, chiquillos, no es conmutativo. Esto del producto cruz tiene que ver eh, con una ley física. A ver si yo se los puedo explicar aquí. Ahí me están viendo. El producto cruz es un vector en R3, ¿verdad? Perpendicular a ambos vectores. Entonces, hay una ley física que se llama la ley de la mano derecha. Ahora, ahí no sé cómo me lo van a ver, pero si yo hago el producto cruz en este sentido, el dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces, el producto cruz es un vector hacia arriba, con el sentido de la flecha hacia arriba. Y si lo hago al revés, si hago el producto cruz, ahí no se ve. Así, el dedo gordo apunta hacia abajo. O sea, esto se llama en física la ley de la mano derecha. No sé si la han escuchado. Lo hago así, dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces, ¿cómo se llama? El vector que es perpendicular a ambos vectores que estoy haciendo, el producto cruz, me queda hacia arriba. Y si lo hago así, me queda hacia abajo. Entonces, por eso que cambia el sentido. Si ¿cómo se llama? Usted cambia el orden de los vectores, hace el producto cruz en la otra dirección, entonces el vector apunta, depende cómo lo haga, si el vector apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Cuando lo hace en un sentido, apunta hacia arriba, y si lo hace en otro sentido, apunta hacia abajo. Por eso que cuando cambia el orden de los vectores, en el producto cruz, cambia el signo del vector, ¿cierto? Porque cambia el sentido. Bien, otra propiedad importante es que el producto cruz es distributivo respecto de la suma. O sea, decir, U más D cruz W es lo mismo que U cruz W más D cruz W. Lo mismo si esto estuviera como al revés, ¿no? Para el otro lado, aquí está, para el otro lado.
U cruz V más W es lo mismo que U cruz V más U cruz W. Otra propiedad del producto cruz es que para cualquier lambda escalar, lambda para el producto cruz es lo mismo que lambda U cruz V y es lo mismo que U cruz lambda V. O sea, en otras palabras, si tú tienes algún vector ahí multiplicado por un escalar, el escalar sale para afuera. ¿Sí? Es lo mismo. El escalar sale para afuera. Y el U punto V cruz W, que es el producto mixto, ¿verdad? Es lo mismo que U cruz V punto W. Esa es otra propiedad del producto cruz. Bien. Hay un teorema que se llama la identidad de Lagrange, que no lo vamos a demostrar, que dice que dado dos vectores en R a la N, en realidad debía haber dicho, bueno, sí, está bien. Debía haber dicho R3, no R a la N. En R3, el cuadrado del producto punto entre ellos más el cuadrado del módulo del producto cruz es igual al producto de los cuadrados de los módulos de los vectores. Debía haber dicho R3. Bien, desde aquí, desde esta identidad de Lagrange, podemos sacar una propiedad. ¿Qué es lo que era U punto B? ¿Se acuerdan o no qué es lo que es U punto B? O sea, yo creo que se acuerdan cómo se calcula. Pero acuérdense que hay una propiedad que dice que si el ángulo entre dos vectores es teta, el coseno de teta es U punto B partido el producto de las magnitudes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que es U punto B? Es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre U y B. Ya, entonces vamos a ver el U por B al cuadrado, el producto punto, es el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo, ¿cierto? Porque acuérdense, pero al cuadrado. Acuérdense que U punto, que el coseno del ángulo es el producto punto partido por el producto de las magnitudes. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el producto punto? Bueno, el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Y eso va al cuadrado, ¿no? Más, esto es Lagrange, esto y eso. Y ahora aquí lo que hicimos acá, al elevar al cuadrado, nos queda la magnitud al cuadrado por la magnitud al cuadrado por el coseno cuadrado. Pero coseno al cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y ahora si multiplican acá, les va a quedar este que es igual a ese, se va, y les va a quedar que si paso este por este a la derecha, nos va a quedar que el módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el seno cuadrado es igual a la magnitud del producto cruz al cuadrado. Entonces traemos raíz y nos queda que la magnitud es módulo de U por módulo de B por seno de teta. O sea que desde Lagrange se obtiene esta identidad importante. ¿Y qué es lo que dice esta identidad? Dice entonces que el módulo del producto cruz es el producto cruz de los módulos de los vectores por el seno del ángulo entre ellos. ¿Cierto? Donde teta es el ángulo entre U y B. Teta es un ángulo siempre entre 0 y pi. Entonces, una propiedad importante es que el módulo del producto cruz es el producto de los módulos por el seno del ángulo entre los vectores. Dice, la norma de U cruz B representa o es igual al área del paralelogramo de aristas U y B. O sea, ¿qué es lo que es la norma? Es la norma de U cruz B es el área de este paralelogramo. Claro, porque el área de un paralelogramo es la base por la altura, ¿no? Y si usted dice, ¿quién es la base? Bueno, la base mide magnitud de U. Y esta altura, ¿cómo la calculamos? Bueno, podemos calcular el seno del ángulo. ¿Qué es lo que es el seno del ángulo? Es cateto opuesto, la altura h, partido por la hipotenusa, que sería la magnitud de d, ¿cierto? O sea que seno de alfa es h partido por magnitud de d. Entonces, ¿quién sería h? Dije, seno de alfa es h partido por magnitud de d. ¿Quién es h? Ah, magnitud de d por el seno de alfa. Ya, h es magnitud de d por seno de alfa. O sea que, ¿cuál es el área de este paralelogramo? Es magnitud de U
por la altura, que es magnitud de B por seno de alfa. Y esa es la magnitud de U cruz B. ¿Están de acuerdo? Alumnos lo entendieron de dónde sale esto, igual lo vamos a ver de nuevo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Porque el Sí, área de un paralelo, sí, el área de un paralelogramo es la magnitud de la base por la altura, ¿no? Y la altura, como este ángulo es alfa, entonces para determinar la altura, tú dices seno de alfa es la altura partido por la magnitud de B, por lo tanto la altura es magnitud de B por seno de alfa, y entonces te queda magnitud de U por magnitud de B por seno de alfa, que es la magnitud de este vector. O sea que geométricamente, ¿qué es lo que es la magnitud de U cruz B? Es el área del paralelogramo, yo digo generado por U y B. U y B me generaron paralelogramo. Obviamente siempre que el U y B no sean ángulos vectores paralelos. Bueno, y el producto mixto en valor absoluto, el resultado del producto mixto en valor absoluto, ¿sabes lo que representa? El volumen de un paralelepípedo. Entonces, este que está acá es un paralelepípedo que está generado por tres vectores. Ahí está el U, aquí está el B y aquí está el W. Entonces, este paralelepípedo tiene volumen, el producto mixto entre W, U y B. O sea que el volumen de este paralelepípedo es el valor absoluto de esto. O de otra manera, es el valor absoluto del determinante, donde tú pones primera fila las coordenadas del primer vector, segunda fila las coordenadas de este y tercera fila las coordenadas de ese. Esas son como las aplicaciones. Ya, entonces, ¿qué representa? Ah, bueno, pero como la magnitud de U cruz B representa el área del paralelogramo generado por U y B, ¿cuál sería el área del triángulo generado por estos dos vectores? ¿Cuál sería el área de este triangulito? ¿Chiquillo? la mitad. La mitad. Perfecto. O sea que la mitad de la magnitud de la norma, perdón, la mitad de la magnitud del producto cruz corresponde al área del triángulo generado por los vectores. Bien. Ya. A ver, vamos a ver lo que yo tengo escrito aquí. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Propiedades, voy a recordar las propiedades algunas, capaz que agregue alguna otra, no sé. Ya, U cruz B es menos de cruz. U cruz alfa por B es lo mismo que alfa U cruz B y es lo mismo que alfa por U cruz B, con alfa un número real. Producto cruz entre dos vectores iguales me da el vector nulo. Pero, ojo, esta propiedad no apareció antes. Alfa por U es un vector paralelo a U, ¿cierto? Ya, el producto cruz entre vectores paralelos es el vector nulo. Bueno, claro, porque este alfa sale para afuera y te queda alfa por U cruz U, pero U cruz U es el vector nulo, así que te queda el vector nulo. El producto cruz entre dos vectores es perpendicular a cada uno de ellos. El producto cruz es distributivo respecto a la suma. Y esta propiedad que vimos recién, que la magnitud del producto cruz es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre ellos. El área del triángulo generado por los vectores U y B es un medio de la magnitud del producto cruz. El área del paralelogramo generado por U y B es igual a la magnitud del producto cruz. Aquí hay un ejemplo. Suponte que tienes esto, te piden calcular el área del triángulo que tiene estos vértices. Entonces tú con estos puntos, cuidado, con estos puntos, tú puedes generar dos vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, genero el vector AD y el vector AC. Bien, el vector AD, acuérdense que se calcula como B menos A, ¿cierto? B menos A. El vector AC es C menos A, que me da eso. Bueno, estos dos vectores obviamente dice verifiquemos que no son colineales, claro, porque si estos tres puntitos estuvieran en la misma recta no habría triángulo. Entonces, pero si estos tres puntitos estuvieran en la misma recta, los vectores AB y AC serían paralelos. Pero estos dos vectores no son paralelos, ¿cierto? Por lo tanto, estos tres puntos son vértices de un triángulo. Entonces, hago, ¿qué quiero? El área de este triángulo.
¿verdad? Entonces hago el producto cruz entre los vectores que los generan. Entonces hago AB cruz AC, ahí, y me queda I por menos 2, menos J por menos 2, y más K por menos 6. Y ahí me dio entonces el producto cruz entre los vectores. El menos 2, 2 menos 6. ¿Y qué es lo que es el área de este triángulo entonces? Es la mitad de la magnitud de este vector. ¿Y cuál es la magnitud de este vector? Raíz cuadrado del cuadrado de menos 2 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de menos 6. Y te da raíz. ¿Y que ellos entendieron el ejemplo? ¿Sí? ¿Alumnos? ¿Todo bien? Están calladitos, están calladitos. Ya. Seguimos entonces con la PPT. Vamos a hablar de la proyección ortogonal. Bueno, mire, esto lo pueden revisar ustedes después, está un poquitín enredadín. Pero en respecto no es que esté malo, ¿eh? El lenguaje de repente es como un poquitito complicado. Entonces, mire, ¿cuál es la idea? Tú tienes un vector U, tienes un vector W, y general N real a N. W no nulo. Ya, entonces tienes un vector W y tienes un vector U. Entonces, ¿qué es lo que es la proyección ortogonal de U sobre el vector W? Tú proyectas este vector sobre este vector W. Es como la sombra. Es como la sombra. Es este vector que está ahí en rojito. Este se llama la proyección del vector U sobre el vector W. Ese vector de ahí. Fíjense que esta se llama ortogonal porque, claro, esto de aquí es perpendicular, ¿no? ¿Cierto? Si quieren este vector, lo pueden pensar como un vector. Entonces, fíjense que la proyección ortogonal de U sobre W sumado con este vector en verde me da el U. ¿Cómo se calcula la proyección ortogonal de un vector sobre otro? Es el producto punto entre ellos dos, ahí, partido por la magnitud del de abajo al cuadrado, veces el de abajo. O sea, fíjense que la proyección ortogonal es un vector paralelo al vector W. Es un múltiplo del vector W. ¿De acuerdo? Así se calcula. Veamos un ejemplo. Consideremos, dice, un triángulo que tiene vértices A, B y C. A, B y C. Hallaremos su área en términos de la proyección ortogonal. Bueno, entonces yo tengo este vector, el vector AB le llamamos U. El vector AC le llamamos W. Si proyectamos el vector U sobre el vector en forma ortogonal, proyección ortogonal, de este vector sobre el vector W, nos da este vector rojito, ¿cierto? Fíjense que si tú sumas la proyección ortogonal de U sobre W con este vector H, me da el vector U, ¿cierto? Este vector H es un vector que es perpendicular a la proyección. Bien, ¿quién es U? Bueno, U es el vector AB, pero AB es B menos A. Ya, ¿quién es W? W es el vector AC, pero AC es el vector C menos A. Entonces, ¿quién sería la altura? Bueno, la altura, el vector altura, pero aquí está, mira, está pensado como vector y como unidad, como medida. Entonces, ¿quién sería como vector? Dije que la proyección de U sobre W, sumados con el vector altura, me da el vector U, ¿cierto? Entonces, si yo despejo el vector altura, sería U menos la proyección de U sobre W. Por lo tanto, ¿cuál es la magnitud de este vector? Que le llamamos H a la magnitud. Debiera ser magnitud de H, pero en fin. Aquí hay toda como una confusión, no en el mal sentido, ¿eh? Sino que de repente se está hablando de vectores, de repente se está hablando de números, de repente se está hablando de puntos, etc.
Bueno, entonces, ¿cuál sería la altura? Bueno, sería entonces la magnitud de U menos la proyección de U sobre W. Esa sería la altura. Y entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Generado por U y W, o del triángulo cuyos vértices son A, B y C, sería sería un medio, digo bien, de la magnitud de la base de W por la magnitud del H. ¿Y cuál es la magnitud del H? La magnitud de U menos la proyección de U sobre W. Y ahí está la formulita. Entonces tenemos área igual un medio de, dije, magnitud de la base por la magnitud de la altura. ¿Lo entendieron? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y para qué sirve la proyección? Bueno, por ejemplo, para calcular áreas de triángulo. ¿Alumno se entendió? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí hay unos ejercicios. Mira, hay uno, después vamos a hacer algunos ejemplos de eso. Aquí hay este de acá. Simplifica esta expresión. Primera pregunta. Esto me tiene que dar resultado como resultado. Todo esto me tiene que dar como resultado un vector o un número. Pregunta. Un vector. No, un número. Este es un vector. Este es otro vector. Un vector producto cruz, un vector que me da un vector. ¿Y qué es lo que es un vector producto punto un vector? Un número, ¿no? Chiquillo. Vector, cruz, vector, me da un vector. Y vector, producto punto vector, me da un número. Entonces está hecho. Espérense que se los hice. Ese se los hice. De la clase que dice. Ahí. Era esto. Como el producto cruz es distributivo respecto de la suma, cuando yo tengo una suma acá y tengo una suma acá, usted dice, profe, pero ahí hay una resta. Bueno, pero 2u menos b es lo mismo que decir 2u más menos b, ¿cierto? Así que es una suma. Como el producto cruz es distributivo respecto de la suma, entonces yo puedo hacer esto así. Puedo decir S cruz S más S cruz S más S cruz S más S cruz S. ¿Sí o no? Porque el producto cruz es distributivo respecto de la suma para los dos lados. O sea, U más B cruz esto es U cruz eso más B cruz eso. Y después usted hace el U cruz eso, el B cruz eso, etc. Pero puede hacer todo al tiro. Entonces, ¿qué es lo que es U cruz 2U? Ahí está, U cruz 2U. Más U cruz menos B. Bueno, pero eso es menos U cruz B. Más B cruz 2U. B cruz 2U. Después viene S cruz S menos B cruz B. Todo eso punto U. ¿Estamos bien? Ya. U cruz 2U es el vector nulo. ¿Por qué? Bueno, porque este U con 2U son vectores paralelos. Así que esto da el vector nulo. Bien. Menos U cruz B lo escribí igual. B cruz 2U es lo mismo que decir dos veces B cruz U. Y B cruz B, acuérdense que es cero. ¿Ciertos vectores paralelos, el producto cruz es cero. Ya, perfecto. Y entonces, ¿qué me queda? El vector 0 con el vector 0 se van y me queda. Ah, pero aquí lo que hice fue el menos U cruz B lo escribí igual. Y el B cruz lo escribí como menos U cruz B. Esto es lo mismo que decir menos U cruz B. Ahí está. Y eso punto U. Y esto es menos U cruz B menos 2 veces U cruz B. Sería menos 3 U cruz B. Y eso producto U. Y eso sería producto punto U. Sería entonces menos 3 por el U cruz B punto U. B. Oh, la profe se equivocó. Ya está tan bonito. Este es U, ¿cierto? Alumnos, ese de ahí. Este de aquí es U.
Ahí sí. Ya, pero esto es cero, cero número. ¿Por qué es cero número? Bueno, porque el vector U cruz B es perpendicular a U y es perpendicular a B. Ah, eso quiere decir que U cruz B punto U es cero. Listo. O sea que eso es menos 3 por 0, 0. Qué pena, qué pena. Bueno. Bien. ¿Alumnos la entendieron o lo repito? Ah, todo bonito hasta que me equivoqué ahí. No. Chiquillos, ¿lo entendieron? Alumnos, Sí, profe. ya, perfecto. Bien, entonces estábamos la PPT, entonces, ese lo hicimos y que nos dio cero, ¿cierto? Nos dio cero. Entonces, y este, en todo caso ya hicimos, no, bueno, no lo hemos hecho, pero algo parecido y eso lo podemos hacer después. Ya, vamos a ver qué hacemos ahora. A ver, aquí les tengo un archivo donde podemos mirar algunas cositas. Hay cosas que nosotros ya vimos aquí en este archivo. Acordarse que si yo tengo un vector B, que es el vector P1, P2, punto inicial, punto final, el P1, P2, acuérdense que es la resta, ¿no? X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Eso no olvidarse. ¿Qué más de por acá? Y bueno, la magnitud ya sabemos. Cierto, cierto, cierto. Esto de los ángulos directores, no, esto no lo vemos en el curso. La suma de vectores, las propiedades, esto también es importante. Si yo tengo dos vectores que parten, siempre estamos pensando en vectores que parten del origen, ¿no? Entonces tengo dos vectores ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la suma aquí? Por la ley del paralelogramo, que se usa en física, ¿no? Si yo digo S sumado con S, me da S. S, que es, cuyo módulo es una de las diagonales, ¿no? El otro, el que viene para acá, la otra diagonal, es el módulo de la resta. Este es el módulo de la suma y este es el módulo de la... ahí dice, ¿no? Vector diferencia. Bien, importante. Producto por escalar, eso ya está visto hace tiempo, está tiempo. Producto punto, también lo vimos. Esto también es importante. La magnitud, el cuadrado de la magnitud de un vector es el producto punto entre él y él. El producto cruz, que es lo que vimos hoy día, ¿cierto? Entonces ahí está escrito, aquí, ¿cierto? Producto cruz. Aquí hay un ejemplo. Rápidamente, B1 cruz B2, este es B1, este es B2, bla, bla. Y por, usted multiplica ahí, menos I. Menos J por, me queda 0, 2, ¿no? Menos 2J. Y el K, aborro aquí, borro acá, y me queda menos 1, menos 4, menos 5K. Así que ese vector que es perpendicular a ambos. Perpendicular a ambos. El vector B1 cruz B2 es tanto perpendicular a B1 como a B2. Ya lo vimos. El sentido, mira, esto es lo que yo les explicaba, lo de la mano derecha. Lo que yo les explicaba antes. El vector, ya eso lo dijimos, el 2. El sentido del vector, el sentido, o sea, para dónde apunta la flecha de este vector que es perpendicular a los dos, se lo puedo obtener empleando la mano derecha. Mientras los dedos se dirigen desde B1 a B2, el pulgar indica la dirección del producto cruz, es lo que les expliqué. Entonces, si voy en ese sentido, el vector sale hacia arriba. Si voy en el sentido contrario de B2 cruz B1, este vector B2 cruz B1 queda hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, este vector es perpendicular tanto al B2 como al B1. Bien. Ahí. Ya eso ya lo dijimos, ¿cierto? Producto cruz no es conmutativo, si cambio el orden, cambia el signo o cambia el sentido. Eso ya lo vimos. Si dos vectores son paralelos, producto cruz vale el vector nulo. Si tenemos múltiplo de B1, cruz múltiplo de B2, los escalares salen para afuera. Y B1 cruz, bueno, esto es la distributividad, ¿no?
producto cruz distribuye sobre la suma. Y esta es la ley de Lagrange, ¿no? Teorema de Lagrange. Y de ahí sale entonces esta propiedad que ya la vimos antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el cuadrado, que la magnitud del producto cruz es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre ellos. Aquí, entonces lo que les expliqué anteriormente, tienes un paralelogramo generado por el vector B2 y por el vector B1, entonces tienes el ángulo entre los vectores, el área del paralelogramo es la base por la altura, la base entonces es la magnitud del B2 y la altura, ¿cómo la sacamos? Digo, seno del ángulo igual cateto opuesto partido por hipotenusa, h partido por magnitud de B1, de ahí saco el h y lo reemplazo, ¿cierto? Y ahí está listo. Entonces el área del paralelogramo es la magnitud del producto cruz entre los vectores que generan al paralelogramo. Hay un ejemplo para área de triángulo, ¿sí? Te dan dos vectores y te piden el área del triángulo sustentado o generado por estos dos vectores. Entonces la mitad del área del paralelogramo. Y ahí calculas ¿cómo se llama? El producto cruz. Y después calculas la magnitud y es un medio de la magnitud. Aquí te dan un triángulo, te dan los vértices del triángulo y te piden calcular el área del triángulo. Entonces con los vértices tú generas dos vectores. El B1, que es P1P2, y el B2, que es P1P3. Entonces haces la resta, ¿cierto? Tienes el vector, tienes el otro. Entonces ahora calculas el producto cruz y la mitad de la magnitud de él te da entonces el área del triángulo. ¿Lo quieren ver más? ¿O está clarito? ¿Qué me dicen? Está claro, ¿verdad? ¿Me respondieron? Todo claro. Perfecto, Luis. Bien. ¿Qué más hay por acá? Ah, esto, mira. Aquí está la demostración. No la vamos a ver tan en detalle, pero para que tengan la idea de dónde sale este, esta, este resultado de que el volumen de un paralelepípedo es ¿cómo se llama? El valor absoluto, sí, digo bien, el valor absoluto del producto mixto, ¿no? Entonces tenemos un paralelepípedo, mira, generado por el vector B1, el vector B2 y el vector B3. Entonces, ¿cuál es el volumen de un paralelepípedo? Es el área de la base por la altura. Bueno, el área de la base simplemente, como la base es un paralelogramo, entonces el área de la base es la magnitud del producto cruz entre B1 y B2, ¿cierto? Y ahora la altura, y yo digo, bueno, pero la altura será por acá, pero entonces, ¿cómo calculo esta altura? Miren lo que se hace. El producto cruz entre B1 y B2, ¿dónde está? Aquí está B1, aquí está B2, ahí está el producto cruz. Este vector que es perpendicular tanto a B1 como a B2. Ya, lo que se hace, chiquillos, para encontrar la altura del paralelepípedo es proyectar el tercer vector sobre el producto cruz de B1 y B2. Si tú proyectas este tercer vector, te queda este de aquí, que es la altura del paralelepípedo. ¿Te fijas? Y entonces te queda que la altura sería entonces la proyección en ¿cómo se llama? En módulos. Estos módulos, la proyección de el vector B3, este vector, tú lo proyectas sobre ese. Bueno, no lo escribió en módulo, en realidad, es que, digamos, claro, lo dejó como valor absoluto. Porque es el módulo, tiene razón. Claro, es el módulo. Claro, porque ¿qué es lo que es la proyección de T sobre eso? Es este por punto BT partido por el módulo del de abajo al cuadrado. Ese es el módulo de B3. Miento, miento. Es B3 punto este por
partido, perdón, por la magnitud de este de abajo al cuadrado de ese el vector de abajo. Pero no está calculada, está calculado como magnitud, o sea, esto es magnitud. Y por eso que se simplifican los módulos, ¿no? Porque cuando tú calculas magnitud te va a quedar, abajo te queda magnitud al cuadrado, de esa es la magnitud de él. Entonces se te va una magnitud con la otra y te queda así. Y entonces como tú tienes que multiplicar el área de la base por el vector h, que es la altura, entonces el producto de esto por esto, se te va ese con ese. Se te va ese con ese. Y ahí te queda justamente el valor absoluto del producto mixto. Y ahí está. ¿Sí? Ahí te queda el volumen como el valor absoluto del producto mixto. Uno puede decir, profe, si se me olvida el orden en que ponen los vectores, no importa porque está en valor absoluto. Cuando tú cambias el orden, te va a afectar en el signo nomás. Pero como está en valor absoluto, no hay problema. Así que yo también le llamo al V1 cruz, al V3 puntos, V1 cruz V2. Yo también le llamo el producto triple escalar, o el triple producto escalar. Aquí le llaman, en la PPT le llaman el producto mixto. Bien, y aquí hay el volumen del paralelepípedo. Entonces simplemente tú, generado por estos tres vectores, entonces simplemente tú escribes los tres vectores, no importa el orden, porque porque está en valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien, y ahí hay algunos ejemplos, ejercicios resueltos. Bien, ¿qué otro? Déjenme ver entonces. Eso lo vimos. Ejercicio de la clase, ese lo vimos, ¿verdad? Ejercicio. Aquí les tengo, mira, les mandé en la mañanita temprano, les mandé hartas guías con las respuestas. Y aquí también hay hartos ejercicios que son de mi colega Jansen, hartos ejercicios resueltos. Pero me gustaría, algo no vi, ya me acordé, algo no vi, aquí está. Ya. Sobre la proyección, eso no había visto. Sobre la proyección, chiquillos. Entonces, suponte que tenemos este vector y lo queremos proyectar sobre este vector U. Entonces, ¿cuál es la proyección de D sobre U? Esta, que está en rojito, esa vector. ¿Y cómo se calcula? Entonces, el producto punto entre U y B, o B y U, partido por la magnitud del que proyectas, de U al cuadrado, B ese es el vector U. ¿Cuál es la magnitud de la proyección? Bueno, la magnitud de la proyección es la magnitud de esto. Sí, pero este es un número. Y la magnitud de un número por un vector es el valor absoluto del número por la magnitud del vector. Valor absoluto del número por la magnitud del vector. Pero este se va a ir con uno de estos y queda así, ¿verdad? Esa es la magnitud de la proyección. El valor absoluto del producto punto partido por la magnitud de U. Correcto. Sea H, bueno, H, supongamos este vector H, de modo que la proyección de U sobre D más H me da el vector B. Este vector, acuérdense que es perpendicular a la proyección, ¿cierto? Entonces, el área del triángulo generado. Nosotros ya sabemos calcular áreas de triángulos en R3 ocupando el producto cruz, pero también podemos ocupar, o digamos, hacerlo ocupando proyección. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El área del triángulo generado por los vectores U y V es la mitad de el triángulo hasta acá. No vayan a pensar que este triángulo rectángulo, hasta acá. Entonces, un medio de la magnitud de la base por la altura, ¿cierto? O sea, la magnitud de este vector H. Pero el vector altura es B menos la proyección. O sea que el área sería un medio de magnitud de la base por la magnitud del H que es. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, fíjense en lo siguiente. Otra manera para calcular área. Fíjense que esta proyección ortogonal de B sobre U, si lo elevas al cuadrado, el módulo, y elevas al cuadrado el módulo de H, te va a dar el módulo de B al cuadrado. ¿Está bien? Por Pitágoras. Entonces, note que el cuadrado del módulo de la proyección más el cuadrado del vector H es igual al cuadrado de
el cuadrado de la magnitud de h, dije, es igual al cuadrado de la magnitud de b. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular área, también lo puedo hacer de esta manera. Un medio del vector u, o de la magnitud del vector u, por la altura. Y la altura lo despejo de acá. Magnitud de h al cuadrado es magnitud de eso al cuadrado menos esto. O sea que la magnitud de h sería raíz cuadrada de este de acá menos ese de ahí. Ahí está. Así que también lo pueden hacer de esa manera, usando Pitágoras. ¿Estamos claros? ¿Y yo? Recuerda además que el área del triángulo generado por U y B es también igual a un medio de la magnitud de U. Y por aquí hay un ejercicio, ¿no? Sean B y U los vectores tanto y tanta, calcula el área del triángulo generado por ellos dos. Si no lo hacemos por el producto cruz, bueno, ahí está hecho por el producto cruz, un medio de la magnitud de ese vector. Y aquí está hecho con proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Proyecté el vector B sobre el vector U y calculo eso. La magnitud de la proyección, entonces, igual a esto, porque es 7 partido por 17 por la magnitud de U, que es 9, 4, 10, raíz de 17. Ya, esa es la proyección. Entonces, el área es un medio. Estoy proyectando el B sobre el U. Ah, perfecto. La magnitud del U, correcto, por la raíz cuadrada de la magnitud de la proyección. No. De la magnitud ¿de quién era? ¿De quién era? Yo tendría que escribirlo porque yo no me aprendo la fórmula. Ah, la magnitud del cuadrado del otro menos la magnitud el cuadrado de la magnitud de la proyección. Ahí está. Esta es la magnitud del B, de este, 9, 10, 11 al cuadrado, menos el cuadrado de la magnitud de la proyección. ¿Sí? O sea que sería la base U. Entonces, un medio de la magnitud de U. Ahí está la magnitud de U. Por la raíz cuadrada de el cuadrado de la magnitud de B menos el cuadrado de la magnitud de la proyección. Ahí está. Y da lo mismo. Hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ahora, obviamente que si yo digo que es más rápido, bueno, hacerlo por el producto cruz. ¿Cierto? Es mucho más rápido. Pero hay que saber hacerlo de los dos modos. Y ahora sí que esa me había faltado. ¿Qué era eso? Ah, sí, lo vimos. Esto, una guía con ejercicios resueltos. Lo vimos, y eso sería de una prueba, de un certamen. De un certamen, por ejemplo, este ejercicio. Te dan 3 vectores, ¿cierto? A, B y C, y terminen a encontrar el valor del escalar alfa, de modo que el volumen del paralelepípedo determinado o generado por estos 3 vectores sea 15. Bueno, entonces tú dices, fácil. ¿Por qué? Porque el volumen es igual entonces al determinante, al valor absoluto, perdón, el determinante y tú pones los 3 vectores ahí en fila. ¿Cierto? Calculas este determinante, te va a dar eso. No voy a enseñar los determinantes, ahí podemos hacer operaciones fila, ¿cierto? Etcétera. Y esto lo igualas entonces a 15. Y resolviendo esa ecuación te dan los valores de alfa. Otro ejercicio que apareció en este certamen, te dan 3 vectores, y te dicen que hallar el alfa, de modo que el ángulo, hallar el valor de alfa, hallar el valor de alfa, del modo que los vectores x e y y los vectores y y z tengan el mismo ángulo. Bueno, entonces tú dices, si tienen el mismo ángulo, el coseno del ángulo será x punto y de x punto y partido por norma de x, norma de y. El coseno del ángulo de acá, que es el mismo,
será I punto Z partido norma de I norma de Z. Y ahí de ahí, ¿qué hacemos? Podemos multiplicar todo por la magnitud de I, porque I, claro, I tiene magnitud 1, 0. Entonces podemos multiplicar por magnitud de I y nos queda producto punto, lo calculamos, ¿cierto? Entre X e Y, ahí 2 menos alfa más 2. Ahí está, partido por la magnitud de X, ¿verdad? Ya, que sería 4, 5, 6, raíz de 6. Y acá hago I punto Z, supongamos que está bien, por magnitud de Z. Ahí está. Y ahora igualamos y sacamos el valor de F. ¿Está bien? Eso de integrales. Esto es de matrices, ¿ah? Sea una matriz cuadrada, invertible, de modo que A cuadrado es A. Determina el valor de determinante de A. Bueno, tú dices, como son iguales, tienen el mismo determinante. O sea que el determinante de A cuadrado es el mismo que el de A. Por otro lado, el determinante de A cuadrado es lo mismo que el determinante de A por determinante de A, ¿cierto? Igual determinante de A. Factorizamos por determinante, pasamos este para la izquierda, y me queda determinante de A factor de determinante de A menos 1, igual a 0. Pero el determinante de A no puede ser 0. ¿Por qué? Porque dice que es invertible. Y cuando una matriz es invertible, el determinante tiene que ser distinto de 0. Luego este tiene que ser 0. Conclusión, el determinante de A tiene que ser. ¿Sí? Sencillo eso, ¿no? Y este otro, que apareció en esta prueba, te dan una matriz de orden 3 y te piden resolver esta ecuación. O sea, en el fondo, en otras palabras, encontrar la X, ¿no? Encontrar la X. Entonces, esa es la A y esta es la B. Vamos a omitir como ciertos detalles. ¿Eh? Entonces yo digo, AX, respuestas A por B. Ya ahí está. ¿Qué es lo que hicieron acá? Transpusieron. Al transponer la respuesta de X queda X. Y al transponer A por B queda, bueno, AB transpuesta. Se queda AX, pero acuérdense que AB transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. La A se entiende, se supone que usted lo verificó, la A es invertible. Entonces, como es invertible, multiplicamos por la inversa de A a la izquierda. Entonces nos queda X igual a la menos 1, bla, bla. Y de ahí hay que calcular. ¿Qué hay que calcular? Hay que buscar la inversa de A, hay que buscar la respuesta de B, la respuesta de A y hacer el producto. Y ahí te da la X. Y ahí eso es de cálculo. Y como nos queda un tiempito, aquí, por ejemplo, echarle una mira a algunos de acá. Calcule la longitud del vector cuyo punto inicial es S y cuyo punto final es S. Bueno, entonces obtenemos el vector PQ y la longitud del vector es ¿cómo se llama? Es la magnitud del, ¿cierto? O la otra manera, chiquillos, es calcular la distancia entre puntos, ¿sí? La longitud del vector que parte en P y llega a Q es la distancia entre puntos. La distancia entre puntos en R3 es la misma fórmula que en R2. Sería raíz cuadrada de este menos S al cuadrado, raíz cuadrada de 4. Más S menos S al cuadrado, más 1. Más S menos S al cuadrado, 36, o 6 al cuadrado. Ahí está. Ser los vectores, bueno, este es sencillo, ¿no? Calcular el módulo de U, el producto punto, el ángulo, el producto cruz, y calcular eso. Es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Ahí lo vamos a hacer. Está hecho. Nada más, déjeme ver algunas cositas nuevas. Ah, mira, determine, esto se los había enseñado lo del vector unitario. Determina un vector unitario, o sea, de longitud 1, que sea paralelo y con sentido opuesto a este vector. Entonces tú dices, ¿cómo este vector es el 2, 4, 3? Perfecto. ¿Qué magnitud tiene? Raíz de 29. No es unitario. ¿Cómo lo convierto en unitario? Multiplicándolo, el vector, por 1 partido por la norma.
o por menos 1 partido por la norma, cualquiera de los dos. Si yo multiplico por 1 partido por la norma, me queda unitario. O menos 1 partido por la norma, también me queda unitario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cambia el sentido, ¿no? Y lo que te pedían es que sea paralelo, obvio que es paralelo porque es un múltiplo, y que tenga sentido opuesto. Entonces es este, el con menos. ¿Sí? Ese es. Otro ejemplito, déjeme ver algo rápido. No, en R2 aquí no vamos a trabajar. Te dan un triángulo cuyos vértices son A, B y C, y te piden el ángulo, el valor del ángulo ABC. O sea, que es el ángulo entre vectores, ¿o no? Es el ángulo entre el vector de A y el vector de C. Entonces tú calculas el vector de A le quitas B, calculas el vector de C, a C le quitas B, y ángulo entre vectores, entonces dices que el producto punto, ¿cierto? Es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo, haces el producto punto, haces el producto de las normas, y despejas el coseno del ángulo y sacas el ángulo. ¿Sí? Porque acuérdense que el producto, ¿cómo se llama? Que el coseno del ángulo es el producto punto partido por el producto de los módulos. Bien, eso que despeja el producto punto. Y ahí saca el ángulo. Bueno, y así, aquí hay muchos más ejercicios. Quiero que le miren bien. Mira, hay hartos ejercicios aquí. Hay unos bastante buenos. Sean no hay vectores no nulos en R3. Son estos vectores perpendiculares, S con S. Entonces habría que hacer el producto punto y ver si da 0. Y ahí está hecho. ¿Fijan? Y ahí. Y hay un montón de ejercicios chiquillos resueltos, buenos, para que practiquen. Muchos, muchos, muchos. Estoy mirando, porque me recuerdo que habían unos. Ah, no, de planos y rectas no entra todavía. Pero ya saben que en esta guía también hay ejercicios de rectas y planos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, me parece. Sí, sí. Listo. Dejamos hasta aquí entonces. ¿Cómo resultó la clase? ¿Muy difícil o no? ¿O entendieron bien? ¿Entendió bien? Producto cruz, proyección, producto mixto. ¿Todo bien? Bueno, entonces acuérdense que en la tarde voy a estar 2:30 y espero los primeros 15 minutos sobre consulta, digamos, por si hay consulta. Y si no hay, cerramos la sesión de consulta. Ya les mandé el ID, se los escribí en el chat, y el código. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Chiquillos, alguna pregunta? ¿No? Todo bien entonces. Ya, chiquillos, nos encontramos el jueves. Que estén bien.